Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Desde el pasado 28 de abril, las calles de las ciudades colombianas han sido el escenario de nutridas manifestaciones ciudadanas que han tenido lugar por las propuestas o una propuesta de una reforma fiscal por parte del presidente Iván Duque. Una reforma que, ante el rechazo de los colombianos, fue completamente retirada, pero el descontento ciudadano se ha mantenido y si hay una ciudad que se ha convertido en el reflejo de la situación es Cali, que es la capital del departamento del Valle del Cauca, un polo industrial, agrícola, también comercial de gran importancia para Colombia y sobre todo para la región del suroccidente del país. Pronto los retenes ilegales, los enfrentamientos, las muertes, el miedo ciudadano, el abuso policial, las agresiones, vandalismo y también el desabastecimiento se tomaron esta ciudad. ¿Por qué? ¿Qué factores han hecho de Cali el epicentro de la manifestación ciudadana en Colombia? Tal vez porque esta ciudad, la tercera de importancia en Colombia, es la radiografía exacta de la sociedad colombiana, dividida, desigual y descontenta. En el debate de France 24 hablamos de Cali, retrato de la Colombia que protesta. Y para analizar este tema hemos invitado a Jorge Sánchez, él es coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca. Él se encuentra en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, en el suroccidente del país, y también está con nosotros el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Él se encuentra en la ciudad de Pereira, en Risaralda, en el corazón de la zona cafetera colombiana. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook, también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24-ES y @Santilogo. La etiqueta es numeral el debate F24. Tenemos allí más información para darles referente a este tema debido a las noticias que han trascendido a lo largo de la semana referente a las manifestaciones en Cali y en otras ciudades del país. Pues bien, vamos a comenzar. Tenemos ya los invitados listos y comienzo entonces por el representante Vallejo en la ciudad de Pereira. Comienzo por preguntarle para la audiencia que está fuera de las fronteras colombianas, ¿cuáles son las características que tiene Cali que la han hecho una ciudad particular para el epicentro de estas manifestaciones ciudadanas? Tal parece que todos los ingredientes se han reunido allí. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias, Santiago. Feliz noche para la audiencia de France 24. ¿Qué ocurre? Cali es la tercera ciudad de Colombia, ubicada en el occidente del país, en lo que se conoce como el Pacífico colombiano, y que particularmente e históricamente ha venido teniendo unos problemas sociales muy complejos. Por un lado, tiene una fuerte migración de las poblaciones ubicadas en la costa pacífica, población fundamentalmente negra. A su vez, tiene en su límite, en la frontera con el Cauca, un departamento, digamos, con un porcentaje muy importante de población indígena. Y lo que ha ocurrido es que, en mi opinión, las condiciones sociales de esa ciudad, que es una ciudad importantísima, insisto, por encima de los 2 millones de habitantes, ha hecho que el clima de protesta sea mayor que en otras ciudades del país. Y tema, por supuesto, narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo un grave problema para este país. Y la pobreza. Cali es una ciudad en donde los índices de pobreza en algunos sectores de la ciudad son más altos que en muchas partes del país. Y esto ha hecho que la situación social se ponga tensa y que se haya derivado en unas protestas legítimas por un lado, pero que agitadores, esto ha derivado en que agitadores, en que influencia de grupos al margen de la ley, protestas que han venido de otros departamentos, grandes movilizaciones, pues se haya perdido el control y se haya derivado en hechos de vandalismo y terrorismo que obviamente preocupan. Sí. Pero insisto, son las condiciones particulares de Cali que generan esta situación tan crítica para todo Colombia.
Es paradójico ver que antes del inicio de la pandemia del COVID-19, Cali, en todos estos indicadores que usted ha mencionado, de pobreza extrema, índice de desigualdad, tenía unos porcentajes mucho mejores que los que presentaba Colombia a nivel nacional. Solo por mencionar algunos, por ejemplo, la tasa de pobreza era de 21.9 frente al 35.7 que se presenta a nivel nacional. La pobreza extrema era de 4.7 y a nivel nacional era de 9.6, y el índice de desigualdad 0.46% frente al 0.52%. Ya obviamente este escenario cambió por completo después de la pandemia del COVID-19, todos estos indicadores aumentaron. Jorge Sánchez, en la ciudad de Popayán, no muy lejos de allí, de la ciudad de Cali, solamente un par de horas de viaje desde la capital del Valle del Cauca. Su opinión frente al panorama que se presenta en Cali, y estábamos hablando de los ingredientes que se congregan allí para generar este malestar y esta crisis social. Un saludo de resistencia desde el Cauca y la radio France 24, igualmente al doctor Vallejo, que se encuentra en la ciudad de Pereira. Creo que consideramos de que el doctor Vallejo ha hecho una radiografía interesante. Sin embargo, los índices de pobreza no solamente en Cali, sino al del país. Cali hoy se convierte en el epicentro de la movilización, de las protestas, porque ahí se trata de mostrar, quizá digamos, la ciudad bonita, la ciudad de la salsa, la capital de la alegría. Sin embargo, el factor que revienta, digamos, a la movilización en las calles es como los factores de pobreza, la poca atención que le ha colocado el gobierno a esta población, pero igualmente al suroccidente del país, a todo el Pacífico. Pero asimismo el tema del narcotráfico. Creo que el tema del narcotráfico ha sido un ingrediente que ha ayudado a que de cierta manera este tema se empiece a polarizar. Asimismo los grupos ilegales. Y igualmente Cali se convierte en un corredor hacia el mar, hacia el puerto de Buenaventura. Y aquí convergen, digamos, el tema de la economía, del cual se mueve, pero así aquí convergen otros pueblos como nosotros, que de cierta manera los pueblos indígenas llegan a este espacio porque se convierte en un centro comercial interesante al sur del país. Y estos elementos son los que conjugan para poder, digamos, hay un levantamiento a nivel del país. Hoy hay un levantamiento social, y este levantamiento social es por los índices de pobreza, es la poca o la falta de políticas públicas para atender la población más vulnerable, es la inversión que se centra en los grandes poblados y no en las periferias. Y otro factor que afecta es que la gobernabilidad se centra hacia el centro y no insistimos mucho hacia las periferias. Por eso Colombia tiene diferentes contextos, y esos contextos son urbanos, son rurales, y esa ruralidad tiene campesinos, tiene indígenas. En los poblados tiene los barrios que de cierta manera también están aislados del desarrollo, están aislados de los modelos que quizás se implantan para poder forjar, digamos, una economía, un modelo de desarrollo. Por eso Cali hoy, el levantamiento que se hace, lo hacen los barrios, lo hace la gente, lo hacen los transportadores, lo hace los jóvenes, los estudiantes, porque las periferias están abandonadas y ahí se encuentran con ese factor que quizá está penetrando en las ciudades. Insistimos mucho en el tema del narcotráfico, la pobreza y los grupos armados que quizá, digamos, también hacen presencia en estos sitios. Representante Vallejo, continúo la ronda con usted preguntándole, siendo entonces Cali una especie de radiografía que ustedes mismos han construido acá de lo que sucede en Colombia, de ese sentir de los colombianos, ese malestar, ¿cree usted entonces que estas marchas van a tener una prolongación en el tiempo, que este paro va a persistir y que Cali seguirá siendo entonces ese epicentro de las negociaciones, de los paros, de los retenes ilegales y de toda la serie de inseguridad que se estaba presentando allí a lo largo de estos días? Santiago, yo quería, para contestarte la pregunta, quiero también adicionar algo importante. Cali tiene una posición estratégica en Colombia. Recuerden los televidentes
que el puerto de Buenaventura, ubicado en el Pacífico colombiano, muy cerca a Cali, es el principal puerto de entrada del comercio internacional en Colombia. Y eso pone un elemento adicional, es decir, aquí tampoco es que sea casualidad que las protestas y esto que se está viviendo en Colombia simplemente es por ser Cali una ciudad, digamos, con índices de pobreza, con problemas de narcotráfico. Entonces, esto, por supuesto, insisto, porque aquí, por lo menos yo creo que además del descontento ciudadano, para contestar su pregunta, que claro que es legítimo, histórico además, esto no es que simplemente haya un descontento en contra del gobierno, no, aquí hay un descontento acumulado de décadas de abandono del sector agropecuario, el problema de desempleo juvenil es un problema sumamente grave, el problema sanitario, el problema de la salud, que lo agrava además el tema de la pandemia. Yo creo, Santiago, que el problema no está por resolverse pronto. Uno esperaría que las mesas de diálogo nos ayuden a bajarle temperatura, nos ayuden a bajarle el nivel de tensión tan grande que existe. ¿Cuál es realmente? Pues además el problema es que estas protestas hay que entender que, por un lado, hay protestantes que salen de manera pacífica, legítima, pero adicionalmente hay un vandalismo y un terrorismo de mediana densidad infiltrado en estas protestas que hacen que empiece a generarse un nivel de tensión. Y a eso hay que sumarle unos bloqueos de vías que empiezan a generar desabastecimiento de combustibles, desabastecimiento de materia prima, desabastecimiento de alimentos. Yo creo que si no se logra eliminar rápidamente el tema de bloqueos y el tema de vandalismo en la protesta, hombre, esto no pinta nada bien. Y confiamos en que los canales de diálogo ayuden a generar, insisto, cuáles son las propuestas estructurales. Esto no es una negociación tan sencilla de que es que se está pidiendo un aumento salarial o se está pidiendo un punto X o Y. Esto requiere unas reformas estructurales que están pidiendo los colombianos y que requieren de un gran acuerdo nacional de los diferentes sectores de la vida democrática colombiana. Señor Jorge Sánchez, en Popayán, para las personas que están fuera del territorio colombiano, resulta llamativo cuando lo decíamos a través de las noticias, lo dijimos aquí en France 24 cuando anunciábamos que grupos indígenas venían desde el departamento del Cauca en una movilización hacia Cali a unirse a estas manifestaciones ciudadanas pacíficas. Para poner en contexto, ¿por qué tenía que estar allí los grupos indígenas en Cali? ¿Qué representan ustedes allí? ¿Qué reclamaban ustedes al gobierno? Porque también ya reportamos que muchos regresaron a los resguardos después de los incidentes que hubo el fin de semana, en donde varios indígenas resultaron heridos en unos enfrentamientos que todavía no están muy claros por parte de las autoridades y tampoco es claro para los medios de comunicación. Mira, el tema en Cali, en Colombia, es un problema estructural. Aquí partimos de ese elemento. Es un problema que hay que revisarlo, seguramente no en el momento, pero sí toca sentarse a revisar una problemática que es de fondo, y esa problemática de fondo no se arregla simplemente firmando un cheque o generando unos recursos. Es revisar la estructura, la política y los desarrollos que se quieran hacer con participación de la gente. Segundo, Cali, cuando arranca el proceso de movilización, empiezan a haber muertos, empiezan a haber muchos heridos y no hubo una atención inmediata de parte del gobierno. Y ahí nosotros, por estar muy cercanos y estar en la misma movilización, nosotros acudimos a acompañar a esos jóvenes, a acompañar a los estudiantes, y con la experiencia que se tiene en este proceso de 50 años que llevamos de proceso a nivel del Cauca, en resistencia, en los desarrollos que venimos haciendo, acompañamos. Igualmente nuestra labor, defender la vida, porque es que lo estaban matando a los estudiantes, estaban matando a los que están en la movilización. Y ahí acudimos en dos contenidos. En uno, a defender la vida,
y en otro ayudar a fortalecer la protesta. Nosotros lo que hicimos fue acompañar en esa base. Sin embargo, se malentendió y finalmente entraron a agredirnos y entraron concreto la fuerza pública en relación con personas civiles, se entraron a agredir y ahí se convierte lo que se ve el pasado domingo, que finalmente termina en un asunto donde se desnuda completamente lo que es, cómo se está viviendo en Cali, pero cómo es la situación en el país. Es que el tema de Cali es la radiografía que se presenta a nivel del país y con eso queda claro y queda evidente varias situaciones. Primero, el tema de la movilización en Colombia hoy se trata de criminalizar, se trata de cerrar el paso a ese ejercicio. Y segundo, el tema de la protesta hoy se trata de dirigir a un asunto meramente coyuntural, y el tema no es coyuntural, el tema es estructural. Tercero, la situación del acompañamiento nuestro va en el contenido, insistimos mucho, de poder, digamos, valorar la vida y valorar la dignidad. Y finalmente, nosotros regresamos nuevamente al Cauca, y no regresamos porque el presidente lo dijo, regresamos porque cumplimos una tarea, y nosotros regresamos porque vamos a reorganizar todo el trabajo y seguiremos avanzando en este ejercicio de la movilización social. Considerando el ejercicio que estamos atentos a poder atender, a conversar y a poder que generamos una discusión política de fondo y no meramente un asunto coyuntural como se quiere ver. Sí. Representante Vallejo, recojo varias cosas de esta intervención de Jorge Sánchez desde la ciudad de Popayán. Es una manifestación que quiere ir más allá, lo decía él, no coyuntural, es estructural. Y estos enfrentamientos que hubo en Cali el fin de semana, esta partida de los grupos indígenas y el regreso a sus resguardos indígenas en el Cauca, y estos choques entre fuerza pública, ciudadanía armada contra los indígenas, refleja ese malestar histórico que hay en Colombia, ese racismo, ese clasismo que parece que no va a sanar. Vuelve y queda en evidencia a nivel social eso en Colombia. Pero no, Santiago, yo creo que en Colombia, y lo digo con franqueza, esta es una sociedad en donde yo no siento que haya, por ejemplo, xenofobia o racismo, particularmente frente a grupos étnicos o digamos, sociales. Yo creo que ahí no radica el problema. En el caso de los indígenas, en donde, digamos que desde hace muchos años han venido haciendo unos reclamos de tierras, a reclamos de inversiones, de infraestructura, digamos que esas han sido sus reclamaciones históricas, que se han presentado a los diferentes gobiernos. Yo realmente creo que el matiz de lo que se vivió en Cali el fin de semana no tiene nada que ver ni con xenofobia ni con racismo, en absoluto. Lo que se vivió en Cali el fin de semana era, uno, por supuesto veníamos de unos días de manifestaciones que, vuelvo y repito, Santiago, esto es importante que los televidentes lo entiendan. Habían unas manifestaciones pacíficas, legítimas, pero fueron infiltradas por actores terroristas y de vandalismo. Es decir, en Colombia tuvimos daños a bienes públicos, a infraestructura pública. En Colombia tuvimos atentados de lo que se conoce en el mundo como terrorismo de baja escala o baja densidad. Eso hace, sumado al tema de los bloqueos, Santiago, es que el tema de los bloqueos al final termina generando una situación de orden público muy compleja, porque las ciudades empiezan a no tener combustible, las filas de las estaciones de servicio eran interminables, 8 horas para echar gasolina. Mejor dicho, el mejor modelo de socialismo que tenemos aquí al lado lo estábamos viviendo en Colombia, que era Venezuela, lo estábamos viviendo en Colombia. Ese tipo de situaciones hace que el nivel de tensión, por supuesto, se incremente. Y al llegar la minga indígena a la ciudad de Cali, en un momento tan tensionante, pues cualquier chispa enciende las confrontaciones. Eso, en mi opinión, fue lo que se vivió el fin de semana, en donde hubo hechos desafortunados y que al final nos generaron mucha angustia.
Pero no, yo creo que no tiene nada que ver Sí. con temas ni de clasismo, ni de racismo, ni de xenofobia. Yo creo que Colombia, sin querer decir que no existe, pero yo creo que ese no es el problema. El problema realmente tiene que ver en donde se confluyen muchos problemas históricos, valga la redundancia, pero Sí. insisto, tenemos terrorismo, tenemos vandalismo y los bloqueos obviamente generan violencia, una violencia que exaspera a la ciudadanía que no sale a protestar. Hago esta pregunta para los dos y comienzo por Jorge para que la responda. Desde su perspectiva, Jorge, ¿quiénes pueden haber infiltrado estas marchas? Como lo decía el representante Vallejo, eran completamente legítimas, pacíficas y desencadenaron unos hechos de violencia, no solamente en Cali, hubo también otros hechos importantes de vandalismo en Bogotá y también en la ciudad de Pereira, donde está el representante Vallejo. Para usted, ¿quién las pudo haber infiltrado? Mire, lo primero que hay que entender es que el tema como lo ve el gobierno, mira, es digamos como que si fuera la protesta, miran los hechos del vandalismo. Y el problema, digamos, que se mira a veces desde la parte central del gobierno es un problema sí, estamos de acuerdo, la necesidad que hay de un tema de abastecimiento de gasolina, pero lo miran desde un punto de vista puntual. Y ahí se llevan, digamos, el asunto, digamos, de la discusión. El asunto de la discusión, insistimos, es un asunto de fondo, es un asunto estructural, es una aclaración. Y es un asunto estructural para el país, no solamente para Cali. Es la poca atención que le ha dado el gobierno a las periferias a nivel de Colombia. Y sobre todo a nivel del suroccidente, que definitivamente se ha incrementado el narcotráfico, los grupos armados, porque hay un tema aquí concreto. El gobierno ha vuelto trizas el acuerdo de paz y finalmente llegó la guerra en los territorios. Primero. Segundo, el asunto de quién infiltró las movilizaciones. Hay un tema clarito, como se ve. El gobierno quiso romper las movilizaciones y buscó una estrategia concreta a través de la fuerza pública de querer romper y querer desestructurar las movilizaciones para mostrar el ejercicio del vandalismo. ¿Cómo se muestra a nivel internacional y de afuera que aquí la movilización es un acto vandálico? Y eso está demostrado con los videos y no podemos decir que eso... Y nosotros, la Minga Indígena, cogimos muchos y varios militares que estuvieron en la Minga y eran infiltrados y eran los que generaban el desorden adentro. Y al generar el desorden adentro rompe, digamos, el esquema y empieza, digamos, a mostrarse para vender al mundo otra imagen. Esa es una estructura. Y termino diciendo, lo que pasa es que la xenofobia sí se ha generado desde el gobierno. Y aquí hay unos trinos concretamente desde el expresidente Uribe, donde mandan los mensajes para poder, digamos, generar la xenofobia hacia los grupos indígenas y querer romper, digamos, un tejido social. Lo que pasa es que en Colombia quieren mostrar como si fueran un Venezuela, pero en Venezuela, y no me quiero referir a ese asunto, pero en Colombia estamos viviendo igual y quizá parecido que en otros países en los índices de pobreza que no están siendo atendidos porque se atiende, digamos, a ciertos, digamos, intereses y no a los intereses de un colectivo. Representante Vallejo, su opinión al respecto. Santiago, digamos que no me queda claro la respuesta que hace Jorge, porque al final no terminó explicando quiénes infiltran las protestas. Es decir, es absolutamente incontrovertible, Santiago. Es incontrovertible la infiltración de terrorismo de baja densidad y de vandalismo en estas protestas que, por supuesto, terminan deslegitimándolas. Cuando uno tiene una protesta pacífica y permite que se infiltren vándalos y terroristas, pues al final se mezcla entre la protesta pacífica legítima, que es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, el salir a protestar de manera pacífica. Eso hace que cuando se permite esta infiltración, pues obviamente pues el Estado tiene que salir a repeler ya no la protesta pacífica porque deja de ser pacífica. Deja de ser pacífica. Tiene que repeler una protesta que se derivó en actos de vandalismo y terrorismo. Insisto, quema de bienes públicos, de buses. Y otro elemento adicional, Santiago, que no es un tema menor, el bloqueo a las vías. Aquí hay que decirle al mundo que lo que tuvo Cali, lo que tiene Pereira en este momento,
es bloqueo a las ciudades, no permiten llegar alimentos, no permiten llegar medicinas, no permiten llegar el cloro ni los elementos para potabilizar el agua. Es decir, tienen sitiadas las ciudades colombianas y eso, perdóneme, Santiago, no es protesta pacífica. Eso se llama terrorismo y ese terrorismo es el que ha generado un clima muy tenso entre quienes salen a protestar pacíficamente, que por supuesto hay que protegerles y garantizarles su protesta pacífica, pero también hay que diferenciarlos de quienes quieren sembrar terror y generar un clima de desestabilización política en Colombia para pescar en río revuelto, entendiendo además que estamos ya en vísperas de unas elecciones presidenciales en el año 2022. Representante Vallejo, pero retomando lo que usted dice, hablando de estos retenes y estos bloqueos que se han presentado en diferentes ciudades del país, entonces, ¿dónde quedan las autoridades locales? ¿Dónde quedan los alcaldes? ¿Dónde queda la capacidad del gobierno de hacer presencia? Esto deja claro esa poca capacidad que tiene el gobierno colombiano de hacer presencia en territorios apartados, pero aquí lo estamos viendo en perfecto ejemplo en las grandes ciudades. Claro, digamos que ese es un reclamo histórico, Santiago, del centralismo colombiano, y es cuál es el control que tiene el gobierno en un territorio tan complejo, tan grande, con una topografía, digamos, difícil como la colombiana, para manejar el orden público, para garantizar la seguridad a los 50 millones de colombianos, para garantizarle la vida, la libertad y la propiedad a los colombianos. Ese ha sido un tema que en mi opinión, pues tiene, digamos, que nos ha llevado a momentos de angustia al país, porque aquí tienen en jaque, y pongo el ejemplo de Pereira. En Pereira hasta hace 2 días, un territorio de más de 2 millones de habitantes, Santiago, 2 millones de habitantes, no teníamos combustible. Y usted sabe que es para un territorio de 2 millones de colombianos no tener combustible y cómo movilizarse. Ese tipo de situaciones hace que, por supuesto, el reclamo de la ciudadanía de recuperación del orden público, de remover y levantar los bloqueos, porque es que aquí no es que hay que negociar nada. Uno con alguien que bloquea una vía y que impide el suministro de oxígeno para los hospitales, que impide el suministro de alimentos, no hay que negociar nada. Hay que judicializarlo porque está cometiendo un delito. Esa es parte de las reclamaciones que muchos de los colombianos hacen y que por supuesto le solicitan al gobierno nacional, que es el levantamiento inmediato de los bloqueos. Los bloqueos no hacen parte de la protesta pacífica, eso no es protesta pacífica. Un bloqueo que bloquea una ciudad, perdóneme, pues es un acto prácticamente de terrorismo y delictuoso. Sí, quiero abordar otro tema con los dos y es el papel destacado que han tenido los jóvenes en estas manifestaciones ciudadanas, el liderazgo y la organización que han tenido para salir a las calles a hacer diferentes reclamos. Es una generación que va a tener un futuro muy difícil, que ya pues simplemente por el hecho de ser colombianos y residir acá ya era un futuro complicado por las condiciones que tiene este país, por su tradición y por su contexto histórico del conflicto armado. Jorge, su perspectiva sobre el papel que han tenido los jóvenes y este cambio de generación en cuanto al país que ellos quieren y que están reclamando, y que tal parece que las generaciones más viejas, digámoslo así, no están dispuestas a ceder. Los jóvenes han jugado un papel y juegan un papel importante hoy en esta generación y la regeneración de la nueva sociedad, si es llamarlo así, en Colombia. Pero aquí aparece un problema. Si el joven hoy se levanta, si el joven hoy empieza, digamos, a reclamar unos derechos, si el joven hoy levanta esa voz y se juntan en un solo grito, y hoy hoy no es un asunto de la movilización en Colombia porque hay una estructura organizada, no, la gente se levantó, la gente salió a las calles, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, porque se cansaron de una hegemonía centralista y se cansaron de un poder que finalmente una estructura de políticas más ligadas a tratar de defender los intereses particulares de un modelo económico y no los intereses de la población. Hoy la juventud tiene un valor fundamental y tiene un valor en el sentido que quiere, digamos, forjarse un camino y tratar de generar una nueva política a nivel del país.
Pero aquí aparece un problema. Si ese joven que genera, digamos, una iniciativa de levantarse, pero finalmente, digamos, se trata de desestructurar la movilización social y a eso se le llama terrorismo, ¿cuál es el futuro de esta juventud? Claro que tiene un futuro muy complicado porque la agresión va a ser una arremetida y va a ser, digamos, la criminalización de la protesta. Es que aquí el concepto de terrorismo es un concepto para atacar la movilización. Es un concepto que genera, digamos, la violencia, porque lo está generando para querer romper, digamos, la movilización y tratar de que los jóvenes no sigan el camino. Por eso el tema de los jóvenes, hoy la movilización se está moviendo porque los jóvenes, muchos jóvenes están saliendo a las calles y quieren generar, digamos, una política y quieren generar una nueva visión, un nuevo modelo a nivel de país, y ese sentido es el que quieren hoy la juventud trazarse hacia un nuevo camino mejor. Es claro su punto, Jorge, allí en la ciudad de Popayán. Representante Vallejo, su opinión. Representante, no lo estamos oyendo, creo que le ha puesto mute al micrófono. Ahora sí. Qué pena. Perfecto. No estoy de acuerdo con lo planteado por Jorge, que además denota claramente un sesgo ideológico y de manipulación ideológica hacia los jóvenes. El problema de los jóvenes no es un reclamo frente al modelo económico. Hay un desconocimiento de por qué los jóvenes están saliendo a protestar, en donde efectivamente hay un problema estructural, Santiago, que se resume en empleo. Es decir, Colombia, los jóvenes entre 18 y 28 años, es el sector de la población con mayor desempleo, por encima del 22 o 23%. Ese es uno de los motivos más graves que hoy, de los problemas más graves que tiene hoy Colombia, y que por supuesto genera, en mi opinión, esta movilización de los jóvenes. Cuando uno le pregunta a los jóvenes cuáles son los principales problemas que ellos le ven al país, le digo los tres. El primero, el empleo de los jóvenes. El segundo, el acceso a la educación superior. Y tercero, la lucha contra la pobreza. Sí. Pero no es un tema, como dice Jorge, frente al modelo económico, no, esa es una manipulación ideológica. Los jóvenes están jugando un rol fundamental en estas protestas porque al final lo que están diciendo es, oiga, nosotros tenemos una cobertura importante en educación primaria y secundaria, pero cuando terminamos la educación no estamos teniendo oportunidades de empleo formal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y ahí yo creo que es donde... Sí. Que se me acaba el tiempo del programa, lamento tenerlo que cortar y que no pueda concluir su idea. A Jorge Sánchez le agradezco por haber estado con nosotros desde Popayán en el Cauca y a Gabriel Vallejo desde la ciudad de Pereira. Gracias por estar con nosotros y a ustedes gracias por la sintonía.